Buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes una vez más bienvenidos a su materia Derecho Laboral Administrativo. El día de hoy abordaremos un tema interesante como es la evolución de la carrera administrativa en Colombia, además de el régimen de ingreso y provisión de los empleos. En el tema de la evolución de la carrera administrativa en Colombia es necesario hacer unas acotaciones históricas bastante importantes para ubicarnos en el desarrollo de este tema. Frente a cómo hemos venido llevando a cabo esta materia, lo que se pretende explicar son aspectos generales de la carrera administrativa en Colombia. A pesar de décadas de vigencia normativa, sigue siendo una ficción en la gestión pública del país. Para ello, inicialmente se presenta una conceptualización básica para seguidamente describir los principales antecedentes que han caracterizado este proceso en el país. Aspectos que resultan esenciales para abordar el acápite central, en donde se clasifican las apreciaciones realizadas por expertos entrevistados a profundidad, por conceptos de expertos, con el fin de establecer qué factores han impedido en Colombia la plena vigencia de la carrera administrativa. Uno de los debates contemporáneos de mayor vigencia en la gestión del talento humano de las organizaciones públicas gubernamentales está relacionado con la vigencia y efectividad de la carrera administrativa para la modernización del Estado y la democratización de la sociedad. Es decir, existen formalmente unos cuerpos burocráticos organizados legal y administrativamente, pero se impone en la realidad el régimen clientelista que caracteriza entonces no solo la vida política, sino también la gestión administrativa. En este sentido, sea oportuno precisar que el nacimiento del servicio civil se asocia a 5 procesos históricos bien importantes, a saber, la separación de lo público y lo privado, la separación de lo político y lo administrativo, el desarrollo de la responsabilidad individual, la seguridad en el empleo y la selección por mérito e igualdad. Dentro de este marco de referencia, es admisible manifestar que la evolución de la carrera administrativa en Colombia se ha dado mediante la promulgación de normas y creación de instituciones que tienen como finalidad la administración del personal al servicio de las organizaciones del Estado. Por ello, vamos a fijar nuestro punto de arranque de la carrera administrativa de forma histórica, retornando y ubicándonos en el desarrollo del gobierno de Eduardo Santos, que fue de 1938 a 1942. En el gobierno de este señor se expidió la ley número 165 de noviembre 16 de 1938, por medio de la cual se crea la carrera administrativa. Esta ley trató por primera vez el tema de la función pública en general, se incorporó
por primera vez en la legislación colombiana la carrera administrativa como un sistema técnico de administración del personal al servicio del Estado, y se dispuso que el concurso de méritos fuera el mecanismo para que los colombianos, en igualdad de condiciones, pudieran establecer una relación laboral con las entidades y organismos públicos. La carrera administrativa fue instituida para tener cobertura en los 3 niveles de la organización administrativa del Estado: nacional, departamental y municipal. Representaba la regla general en la administración del empleo público y exigía un procedimiento especial para la selección de los empleados y para la inscripción en el registro público de carrera, lo cual incluía la superación de un periodo de prueba no inferior a 1 año. Para la administración de la carrera se crearon el Consejo Nacional y los consejos departamentales de Administración y Vigilancia, conformados con representantes de la administración y de los empleados, para un periodo de 4 años. A los consejos se les asignaron funciones específicas como jurados calificadores en los procesos de selección, en la atención a las quejas que se formularan contra los empleados de carrera, la conformación y administración del escalafón de los empleados y la intervención en la expedición de reglamentos de trabajo para el sector público. Esta primera fase, y la principal característica de esta, es que va hasta el año 1957, es una inaplicación casi absoluta de la legislación en materia de carrera administrativa. En esos 20 años no hay evidencia que den cuenta de procesos de selección para carrera administrativa en los departamentos, municipios, y tan solo 42 de los cerca de 50.000 empleados con que contaba el gobierno nacional fueron inscritos en carrera administrativa por haber superado los exámenes de selección. En 1948 se expidió la Ley 141, en la cual se conformaron varias comisiones de estudio de reformas y ordenamientos del tema de la carrera administrativa. Además, se creó la Comisión Interparlamentaria del Servicio Civil, compuesta por 3 senadores y 3 representantes que se encargarían de proponer normas sobre funciones de los cargos, así como de establecer su categorización, la remuneración, las condiciones de ingreso al servicio público y los procedimientos para determinar la idoneidad de los aspirantes, los trámites para el ascenso y la desvinculación. Por ello, y luego de varios años de conflicto interno que representan una de las páginas oscuras en la historia política y social del país, conocida como la época de la violencia. La Junta Militar de Gobierno, que había sustituido al general Gustavo Rojas Pinilla, mediante el decreto legislativo 0247 del 4 de octubre de 1957, convocó a los colombianos para que el primer domingo de diciembre de ese año, de 1957,
expresaran su aprobación o improbación al texto indivisible incorporado en este decreto. Los asuntos relacionados con función pública y carrera administrativa eran los siguientes. Primero, las mujeres tendrían los mismos derechos políticos que los varones. El tema de la cédula para mujeres, donde podrían ocupar cargos públicos y acceder a las instituciones de educación. Este punto es bastante importante. En segundo lugar, en las elecciones populares que se efectuaran para elegir los integrantes de las corporaciones públicas hasta 1968 inclusive, los puestos correspondientes a cada circunscripción electoral se adjudicarían por mitad a los partidos tradicionales, como era el liberal y el conservador. Tercero, los ministros del despacho serían de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, quien sin embargo estaría obligado a dar participación en los ministerios a los partidos políticos en la misma proporción en que estuvieran representados en las cámaras legislativas. Cuarto lugar, la designación de los funcionarios y empleados que no pertenecieran a la carrera administrativa se haría de manera tal que las distintas esferas de la rama ejecutiva reflejaran de manera equilibrada la composición política del Congreso. En quinto lugar, el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes y en general todos los funcionarios que tuvieran facultad para nombrar y remover empleados administrativos no podrían ejercerla sino dentro de la legislación que se expidiera para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascenso por mérito y antigüedad y jubilación, retiro y despido. En sexto lugar, a los empleados y funcionarios de carrera administrativa les estaría prohibido tomar parte de las actividades de los partidos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio, donde el quebrantamiento de esta prohibición constituiría causal de mala conducta. Otro punto importante, en ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podría determinar su nombramiento para un empleo o cargo público de carrera administrativa, o su destitución o su promoción o ascenso. De otro lado, también planteaba cómo los miembros del Congreso de la República y de las asambleas departamentales no tendrían un sueldo permanente, sino asignaciones diarias durante el término de las sesiones de su corporación. La reforma constitucional entonces fue aprobada en esta votación popular llevada a cabo en la fecha prevista, el 1 de diciembre de 1957, con una participación electoral de cerca del 70% de las personas aptas para votar. Enseguida vamos a encontrar la Ley 19 de 1958, la cual trae una reforma administrativa y que en el desarrollo de los principios constitucionales recién aprobados adoptó varias medidas para impulsar la reorganización
de la administración pública y para propender por la estabilidad y preparación de los funcionarios y empleados del Estado. Entre otras determinaciones, adoptó medidas para la organización del servicio civil y la carrera administrativa, en particular con la creación de varias entidades y organismos públicos de alto nivel, los que participarían en el diseño de la política pública en este tema, la formación académica de los cuadros directivos del Estado y la emisión judicial de consultas en asuntos de servicio civil, como la Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil, hoy denominado el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, la reforma constitucional del 57 determinaba la participación de los dos partidos tradicionales en los asuntos públicos, de manera especial en la conformación de la Comisión de Reclutamiento, Ascenso y Disciplina. Es la Ley 19 de 1958 la que dispuso que se estaría compuesta por 4 integrantes nombrados por el presidente de la República para periodos de 4 años con observancia de las reglas de la paridad política. Este tipo de determinaciones refleja cierto matiz político en la administración y vigilancia del sistema de carrera en esa época, lo cual contrastaba con el principio de igualdad de oportunidades y con la previsión del constituyente primario para que fueran criterios técnicos los que orientaran el ingreso, el ascenso o el retiro del servicio de los empleados de carrera. En ejercicio entonces de las facultades conferidas por el legislador, el gobierno expidió el decreto 1732 de 1960 sobre servicio civil y carrera administrativa. Ese decreto contenía un complejo conjunto regulatorio sobre el empleo público, los procesos de selección por mérito y los derechos y deberes de los empleados del Estado, a tal punto de representar uno de los hitos más sobresalientes en la evolución del sistema de carrera administrativa en el país. Una de las bondades que se asignan a esa norma fue la de procurar por el retorno al Estado de Derecho, luego de que el país superara la trágica y amarga época de violencia civil de los años 50. No obstante, los nobles propósitos de esa regulación, sus preceptos sobre la provisión de los empleos de carrera por concurso de méritos, no fueron puestos en práctica en su vigencia. La falta de conformación de las comisiones seccionales de reclutamiento, ascenso y disciplina por las asambleas departamentales sirvió de fundamento para inaplicar en las entidades territoriales las disposiciones sobre carrera administrativa y selección por mérito. En este periodo se conserva el dualismo propio del periodo precedente, a pesar de ser la carrera administrativa un mandato incorporado de manera directa por el constituyente primario en la reforma de 1957. El decreto ley 2400 de 1968 sería
reglamentado posteriormente mediante el decreto 1950 de 1973, hoy aún vigente en lo relacionado con las situaciones administrativas de los funcionarios públicos, a través del cual se buscó establecer el mecanismo para hacer operativa la carrera administrativa en las entidades del Estado. Irónicamente, fue la incorporación extraordinaria el instrumento que se adoptó para demostrar una vigencia efectiva del sistema de mérito, cuando en la realidad lo que se daba era una burla a la misma al permitir escalafonar en carrera a quienes se venían desempeñando en los empleos sin necesidad de hacer selección alguna. Durante los años posteriores, la carrera administrativa regiría en el limbo. Se acudió no solo a la incorporación extraordinaria, sino a las facultades del estado de sitio, situación que permitió a los gobiernos de turno dejar sin vigencia el ordenamiento jurídico relacionado con esta materia y facultó al presidente de la República para suspender transitoriamente los diversos derechos de los empleados públicos. Esta interinidad de la carrera se mantendría hasta 1983, época en la que se volvieron a declarar vigentes tales normas bajo la administración del presidente Belisario Betancur, pues como parte del programa de apertura democrática que ofreció ese gobierno. Posteriormente, a través de la Ley 61 de 1987, se hizo una nueva clasificación de los cargos de carrera y los de libre nombramiento y remoción. Ya entonces encontraremos la reforma administrativa del 68 y un nuevo impulso al sistema de carrera administrativa. Como lo indiqué, en el año 1968 se llevó a cabo una transformación administrativa sustancial en Colombia, a través de la reforma constitucional y con la expedición de más de 150 decretos que la desarrollaron. Las modificaciones fueron de gran impacto institucional, a tal punto que algunos de sus postulados y derroteros aún perduran en el derecho público nacional. Varios de estos decretos configuran un cuerpo normativo amplio, completo y coherente en materia de servicio civil y carrera administrativa. Entre otras determinaciones, se adoptaron las categorías que conformaban el género empleado oficial y se establecieron los criterios orgánicos y funcionales para identificarles. Se reglamentó la incorporación masiva de los empleados que estaban al servicio del Estado. En diciembre de 1968, bajo la condición que certificaran los requisitos mínimos del cargo que ejercían y tuvieran calificación de servicio satisfactorio. Se descentralizaron los sistemas de administración de personal. El Departamento Administrativo del Servicio Civil sería el encargado de la elaboración de las pruebas de idoneidad, además con el propósito de atraer y mantener personal calificado al servicio del Estado. Se hicieron mejoras en materias de remuneración y prestaciones sociales. Los decretos 2400 y 3074 del año 1968
regularon la administración de personal civil que prestaba sus servicios en los empleos públicos de la rama ejecutiva en el orden nacional y exceptuaron de su aplicación a los empleados públicos de las entidades territoriales. En esos decretos se determinaron las condiciones para el ejercicio de los empleos públicos en aspectos como el ingreso, los deberes, derechos y prohibiciones, el régimen disciplinario, la calificación de servicios, capacitación y situaciones administrativas de los empleados. Además, también dispusieron una vez más que el ingreso, la permanencia y el ascenso en los empleos que no fueran de libre nombramiento y remoción se hicieran exclusivamente con base en el mérito, sin que en ello la afiliación política de la persona o consideraciones de otra índole pudieran tener influjo alguno. Toda selección para el ingreso o la promoción dentro de la carrera se efectuaría pues siempre mediante concurso u oposición. La selección de los empleados le correspondía a las unidades encargadas de la administración de personal en cada organismo. Estas pruebas de idoneidad serían elaboradas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, Departamento Administrativo del Servicio Civil, con base en las indicaciones que suministrara el mismo organismo. Toda vacante de los empleos de carrera se supliría por el sistema de concurso abierto, donde el participante designado para el empleo entraba en periodo de prueba por un lapso no mayor de 6 meses. El empleado que superara el periodo de prueba, además de los derechos que se le reconocieran a todo empleado, tendría ese derecho a permanecer en el servicio siempre que cumpliera con lealtad, eficiencia y honestidad los derechos de su cargo y a ascender por méritos. Disponía también que la edad de retiro forzoso fuere o sería a los 65 años. En la década de los 80 se emiten regulaciones que permiten el ingreso extraordinario a la carrera administrativa de los empleados que quedaron en condición de provisionalidad al ser levantado el estado de sitio en 1982. Esta modalidad de incorporación en la carrera administrativa fue prevista de la siguiente manera: por el artículo 5 de la Ley 61 de 1987. Al entrar pues en vigencia esta ley, los empleados que estuvieran desempeñando un cargo de carrera sin que se encontraran inscritos en la misma, debían acreditar dentro del año inmediatamente siguiente el cumplimiento de los requisitos señalados para sus respectivos empleos en el manual de requisitos expedido por el Gobierno Nacional o en los decretos que establecieren las equivalencias de dichos requisitos según cada caso. Acreditados estos requisitos o sus equivalentes, tendrían derecho a solicitar al Departamento Administrativo del Servicio Civil su inscripción en la carrera administrativa. Con base en la figura de la inscripción extraordinaria en carrera administrativa prevista en la Ley 61 de 1987, un buen número de empleados provisionales
vinculados con entidades y organismos del orden nacional tramitaron y obtuvieron su inscripción en el registro público. Por esa vía y por algunos concursos llevados a cabo por las propias entidades, el grupo de empleados con derechos de carrera empieza a adquirir una significativa presencia institucional, con lo cual comienza una fase del sistema de carrera, una nueva fase de este sistema de carrera y servicio civil en el país. Es importante resaltar el marco legal general de la carrera administrativa en Colombia, dentro del cual voy a nombrarles rápidamente este marco jurídico. Con la Ley 165 del 16 de noviembre de 1938 se crea el Consejo Nacional de Administración y Disciplina. Mediante la Ley 19 del 18 de noviembre de 1958 se creó la Comisión de Reclutamiento, Ascenso y Disciplina. Además, se crea la Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil, hoy Departamento Administrativo de la Función Pública. También se crea la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Por medio de los decretos 1679 y 1732 de 1960, por el cual se reorganiza la Comisión Nacional de Reclutamiento, Ascenso y Disciplina y el Departamento Administrativo del Servicio Civil. El decreto 728 de 1968 reorganiza el Consejo Superior del Servicio Civil. La Ley número 61 del 30 de diciembre de 1987 expide normas sobre la carrera administrativa. La Constitución Política de Colombia de 1991 determina el tema de la carrera administrativa de forma puntual en los artículos 125 y 130. Enseguida se ubica la Ley 27 del 23 de diciembre de 1992, que desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política. Se expiden normas sobre administración de personal al servicio del Estado. La Ley número 443 del 11 de junio de 1998, por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa, derogada más bien parcialmente por la Ley 909 de 2004, a excepción de algunos artículos como son el artículo 24, 58, 81 y 82. Enseguida encontraremos la Ley número 909 del 23 de septiembre de 2004, por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia. Esta gerencia pública es una norma vigente y de aplicación en la actualidad. El decreto 2400 de 1968, el decreto 1950 de 1973, el decreto 1732 de 1960, el acto legislativo 01 de 2008 y por último la sentencia C-588 de 2009 de la Corte Constitucional. Este marco normativo, entre otras y mucha normatividad más. Quise
para finalizar, puntualizar este marco normativo en la medida de una ubicación general para el tema que estamos abordando, pero no sin antes indicarles que existe mucha más normatividad. Esta es la más general o la más esencial. Siendo así, chicos, damos por terminada la clase con el compromiso de continuar este tema, seguir